Señores estudiantes, en este video les dejo lo que es el manejo de vectores y matrices. ¿Sí? Vamos a ver un poco de definiciones sobre esto. ¿Sí? Vamos a decir qué es un vector, qué es una matriz. ¿Sí? Ustedes aquí pueden ver lo que es gráficamente la diferencia entre un vector y una matriz. Nos dice un vector, estas dos son estructuras de datos en las que podemos almacenar una serie de elementos, pero ojo, del mismo tipo. Si nosotros vamos a declarar un vector de tipo entero, pues todos los datos que están dentro de sus casillas tienen que ser enteros. A eso se refiere del mismo tipo de dato. ¿Sí? Y lo mismo en una matriz. Fíjense que una matriz no es otra cosa que un conjunto de vectores. Cada fila de la matriz para nosotros compone un vector. ¿Sí? Ahora, los elementos del vector se almacenan en posiciones contiguas, es decir, uno al lado del otro. ¿Sí? Esto en la memoria RAM de sus máquinas, a cada una de las cuales se puede acceder directamente. Por ejemplo, si yo tengo este vector, ¿sí? A1, A2, A3, yo tengo que acceder al vector, el vector va a tener un nombre, en este caso es el nombre de A. ¿Cómo voy a acceder? Con el índice, la I. Si la I vale 1, entonces está en el primer elemento. Si la I va a valer 2, va a estar en el segundo elemento y así sucesivamente. Lo mismo podemos ver aquí, un vector que tiene el nombre de B y voy a acceder a sus elementos con su índice, que en este caso va a ser una variable porque no todo el tiempo va a ser el mismo índice. Los índices van a ir cambiando, ¿sí? Entonces, si voy a decir B sub 2, voy a tener en este lugar, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a declarar un vector? Esto en el caso de Visual Basic, ojo, porque en otros lenguajes de programación es distinta la declaración. En Visual, lo que voy a poner es dim, como siempre, para hacer la reserva de memoria de una variable, pero aquí yo estoy diciendo A, y A va a ser mi vector. Como va a ser un vector, yo pongo aquí, ¿sí? Estoy colocando el tamaño que quiero que tenga, ¿sí? Mi vector. En este caso estoy colocando así como aquí. Tengo 3 elementos, entonces estoy colocando de 1 hasta 3, digo. Esa es la forma de declarar. Coma, puedo declarar varios vectores a la vez. B, el vector B, ¿sí? Y que tiene 4 posiciones, entonces digo de 1 hasta 4. Y al final voy a colocar el tipo de dato que quiero almacenar en cada uno de estos vectores. En este caso puedo decir as integer, que es lo clásico, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa en una matriz? En una matriz, sí, también se ve como un vector, pero ahora ya tiene 2 índices, ¿sí? Ya no es solo un índice, ¿sí? Tiene las filas, que son las que están echadas horizontalmente, y las columnas que están paradas, ¿sí? Entonces, para localizar o almacenar, es decir, para ir a sacar un dato o para guardar un dato dentro de la matriz, debe especificarse 2 posiciones, en este caso sus índices, su fila y su columna. La I hace referencia a la fila, la J a la columna. Lo mismo pasaba en un vector, ¿sí? En este vector, los índices hacen la variable I como tal. Va a hacer referencia al índice. Índice 1, índice 2, índice 3. Ahora ustedes aquí verán en el gráfico, pero ¿por qué está desde el índice 0? Se puede también programar desde el índice 0 para adelante, ¿sí? Aunque el Visual también nos da la comodidad de poderlo hacer desde un número 1 o el número 0. Eso es dependiendo de cada uno. Sí, entonces tenemos algo de lo que es ahí una parte introductoria de lo que es vectores, matrices. Ahora, esto lo vamos a llevar a la práctica. Vamos a ver aquí un ejercicio que ya lo estaba haciendo. Sí, lo primero que les voy a mostrar es la interfaz. Sí, en el título ustedes pueden ver vectores, pero aquí el dato de entrada para mí ahora es el tamaño de un vector. ¿Sí? Entonces yo voy a poder tener un tamaño para poder guardar varios datos dentro del vector, ¿sí? Luego aquí tengo, tal vez no se logre distinguir, tengo un label que es para mostrar los datos del vector. Entrada del tamaño, salida de los elementos,
¿sí? Y aquí el botoncito, como siempre, para ejecutar el código. Entonces vamos al código y voy a explicar ahí qué es lo que estamos haciendo. Sí, desde arriba. Fíjense que aquí estoy declarando una variable y un vector, pero de manera general. Por eso es que lo estoy sacando fuera del private, afuera. ¿Por qué? Porque necesito que el vector sea reconocido tanto en mi programa principal, que es esto, ¿sí? Como también en mis subprogramas, porque lo estamos haciendo vectores como subprogramas, porque ya hemos visto programación modular, ¿sí? Entonces, necesito que mi vector se acceda desde cualquier lugar. Entonces, para eso estoy declarando en la parte superior. Y de igual manera estoy declarando la variable n, ¿sí? Que en este caso n es el tamaño del vector. Ahora bien, entramos a lo que es el programa principal, que sería el botón ejecutar, ¿sí? Y aquí lo que tengo es capturar el tamaño que quiere el usuario de su vector. Si digamos me dice 4, lo guardo en esta variable n. Ahora, el principal, como siempre les he dicho, simplemente se va a encargar de llamar. Entonces aquí hay una llamada para llenar el vector, pero le estoy enviando de argumento a argumento el tamaño del vector. Cuando envío no necesito declarar porque ya tiene un valor. Viene aquí y busca el método llena, que es este, ¿sí? Y empieza a ejecutar. La n que le estoy mandando también lo recupero en una variable n. Ahora, para ir recorriendo al vector casilla a casilla, ¿sí? Como lo hemos visto aquí, casilla a casilla, para estos índices nos estamos construyendo la variable i que va a estar dentro de un for, ¿sí? Entonces, la i es lo que hace eso, simular esos índices del vector. Desde el 1 hasta n estoy haciendo ahí, ¿sí? Puedo empezar de 1 o puedo empezar desde 0, más cómodo desde 1, ¿sí? Y con el input box voy a pedir datos por teclado, que entre datos al vector. ¿Pero ¿y dónde lo guardo? Siempre la asignación al lado izquierdo. ¿Y cómo hago referencia a cada casilla? Con su índice. Si la i vale 1, A1 en la primera posición. La siguiente vuelta del for, la i va a valer 2. A sub 2 es el siguiente elemento que se va a guardar en la segunda posición. Y así sucesivamente. Llena el vector y como todo su programa siempre va a retornar al mismo lugar. Viene aquí, ahora ejecuta la segunda llamada, dice muestra. Va a buscar con el mismo nombre su programa y de argumento le estoy enviando la n, el tamaño del vector. Vengo aquí y muestra. Aquí está el muestra. Entre el tamaño del vector, nosotros en el procedimiento lo estamos guardando en una n. Esto es un parámetro. Los parámetros son datos de entrada, ¿sí? Entonces empiezo a trabajar de 1 hasta n, pero ahora ya no pidiendo datos, sino mostrando los datos. Aquí yo ya voy a suponer que hay un 4, un 8, un 9, un 2. Ahora quiero mostrarlos esos. Entonces, nuevamente un for para moverme por índices, desde su índice 1 hasta el último índice. ¿Y qué es lo que hago? Mostrando la variable, o en este caso, el elemento del vector en su posición i. Si la i vale 1, entonces a sub 1 va a mostrar. No sabemos qué elemento está, pero lo va a exponer. Ahora, ¿qué son estas cosas que tenemos aquí a los lados? Esos son concatenaciones que estoy haciendo para que cada elemento, es decir, el a sub i, nos salga entre corchetes, porque es una estructura de datos. Entonces voy a ir separando, ya no es una variable. Entonces, para colocar cualquier carácter, yo pongo entre comillas simple. Y para unir, ampersand, 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 en esos lugares donde quiero hacer enlace. Ahora, aquí hay algo que bueno, en la anterior ya habíamos visto. Les decía que cuando yo coloco label igual a label, es que voy a ir concatenando datos. El vector no solo va a tener un dato, va a tener 2, 3, 4, n datos. Entonces, yo tengo que ir concatenando todos estos. Si yo no haría esta concatenación, ¿sí? Si yo no colocaría esto, lo único que voy a tener es el último dato para mostrar. Y yo no quiero eso, yo quiero mostrar todos los datos del vector. Vamos a ver la corrida.
Ahí está, introduzca el tamaño del vector. Me dice, voy a colocar un tamaño 5. ¿Sí? Vamos a ejecutar. Ahora ya ha ido al método llenar. Está pidiendo datos para introducir. Vamos a colocar el 3, el 6, el 9, el 1 y el 3 nuevamente. Ahí está. Y fíjense que luego va a llamar al método mostrar y el método mostrar en cuestiones de segundo nos empieza a colocar. Y ahí están esos corchetes que hacía con el ampersand, ¿sí? Para unir estos caracteres. Hasta ahí una breve explicación de lo que son vectores. Para la siguiente clase ya vamos a hacer terminar una práctica que ahora les voy a dejar y posteriormente ya vamos a ir viendo lo que son matrices. Eso es todo. Gracias.